Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, son bienvenidos a su programa de estudio de la Palabra de Dios, en su programa de la Iglesia Life and Strength, Vida y Fortaleza. Recibo un saludo de parte de sus pastores Acosta, y en esta ocasión un servidor, Pastor Josué Espinosa, con la impartición de la palabra en Primera de Reyes, capítulo 22. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que dirija este tiempo y que abra nuestros corazones para estar receptivos a esta enseñanza. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, y en ella podemos encontrar el mejor consejo para cada uno de nosotros, sin importar nuestra condición o nuestra necesidad. Señor, tú hablas a nuestras vidas, trae revelación, trae palabra a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Continuando con el estudio de esta palabra y recapitulando un poco acerca de los hechos que se habían vivido anteriormente, vemos que hubo guerra en el pueblo de Israel. El rey Acab sigue en un tiempo en el cual hubo guerra contra el rey de Siria, y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria al rey al poder ir a consultar a los ancianos, el poder ir a la palabra de Dios a través del profeta y creer en lo que Dios podía hacer. Entonces Dios le da esa victoria. Sin embargo, bueno, el rey Acab no hizo lo bueno completamente. Hizo una alianza con el rey, le perdona la vida al rey de Siria. Y vamos entonces a continuar. Vimos también en el capítulo 21 que el mismo rey Acab quiso comprar una viña y no se la vendieron, y su esposa Jezabel fue quien toma la autoridad del control, pero haciendo cosas malas, llevando a una persona a la muerte y tomando aquello a la fuerza. Definitivamente esto no le agradó al Señor, y vino palabra de reprensión para él. Finalmente el rey recapacita, pide perdón a Dios, y el Señor escucha su oración. Último capítulo de Primera de Reyes dice así: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió a Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que es nuestra Ramot de Judá? Era una ciudad. Dice: y nosotros callamos en orden a tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: como yo, así tú, y como mi pueblo, así tu pueblo, y como mis caballos, tus caballos. Vemos entonces que el rey de Israel se pone de acuerdo con el rey de Judá. El pueblo de Dios se había dividido en 2 reinos. Entonces buscan la alianza para ir y retomar una de las ciudades que no la habían recuperado de los sirios. Ya había pasado un tiempo de paz, 3 años. Sin embargo, esa es una de las consecuencias de no haber obedecido cabalmente a lo que el Señor les había mandado, porque le habían perdonado la vida a los sirios. El rey de Judá acepta la invitación, y yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado con las alianzas. Cuida muy bien con quién te vas a aliar y hacia dónde vas a ir y qué es lo que vas a hacer. A veces vamos a recibir invitaciones, vamos a recibir, generalmente eso pasa. Mira, cuando tú decides buscar a Dios, cuando tú decides leer la palabra, estar en oración, cuando decides asistir a una iglesia cristiana, te van a llover las invitaciones para hacer cosas que no agradan a Dios.
vas a experimentar esto. Finalmente, el rey de Judá le dice al rey de Israel: te ruego que consultes sobre la palabra de Jehová. Es decir, antes los reyes de ir a una guerra, antes de ir y pelear, consultaban al profeta de Dios, pidiendo dirección y estrategia para la guerra. El rey, aquí estuvo algo muy interesante, porque el rey de Acab dice que ya había consultado a sus profetas. Tenía muchos profetas que le decían: sí, ve, lucha, toma aquello y vas a tener una victoria. Pero eran los profetas que consentían al rey. Es decir, estos profetas le decían únicamente lo que el rey quería escuchar. No precisamente eran profetas de Dios. Y le dice el rey de Judá: ¿y habrá un profeta de Jehová al cual podamos consultar? Esto es muy importante, porque le dice el rey, le contesta: bueno, hay uno que sí, no he consultado, se llama Micaías, pero es que no me gusta consultarlo a él porque no me profetiza cosas buenas. Siempre me profetiza para mal. Mandan a uno de los mensajeros a ir por el profeta de Dios y le dicen: mira, tú vas a ir y vas a profetizar hacia el rey Acab, porque va a ir a pelear, pero tú le vas a profetizar igual que todos los otros profetas que le han dicho que le va a ir bien, que va a ganar, que va a salir victorioso. Y el profeta Micaías da una respuesta firme ante ello y dice: voy a profetizar y voy a hablar lo que Dios me dé la palabra que tenga que decir. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? No podemos manipular a Dios. No puedes pretender tú ir a una iglesia, que sí las hay. Hay muchas iglesias que hablan para endulzar el oído de las personas, hablan para decir puras cosas buenas, puras cosas bonitas, pero hablan muy poco acerca del compromiso, de la santidad, de la consecuencia del pecado. Y no podemos entonces manipular la palabra de Dios. Habrá quienes te digan aquello con tal de ganar el favor de las personas, y muchas de esas iglesias son iglesias muy grandes porque escuchan lo que les gusta, lo que quieren escuchar. Pero pocas iglesias hablan conforme a la palabra de Dios verdaderamente. Damos gracias a Dios porque aquí enseñamos esa verdad. Aquel que te haya dicho que el evangelio, venir a los pies de Cristo, se acaban los problemas, eso es una mentira, eso es una falacia. Van a venir más pruebas, claro que sí, van a venir más dificultades, pero la diferencia es que cuando tú estás en Cristo, no estás solo. No estás solo, Él pelea por ti y lo mejor es que Él da la estrategia para ir adelante. Por algo el rey no quería consultar al profeta Micaías, porque sabía que le iba a decir la verdad respecto a Dios. Lo mandan llamar, llega el profeta, y entonces cuando se presenta el profeta delante del rey, le dice: bueno, dame palabra. Y entonces el profeta le dice: ok, así como te han dicho todos los demás, ve. Sabiendo que eso era lo que el rey quería escuchar. Sin embargo, el rey Acab le dice: no, dime realmente cuál es la palabra. Está bien. Dice: yo veía al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor, todas descarriadas, todas desparramadas, y cada quien yendo para su casa. Y claro que esto le molestó al rey Acab, haciendo saber
que sus días como rey estaban ya terminados. Le molestó tanto que fue golpeado el profeta. Es más, la orden fue la siguiente: que esté en un lugar, que esté prisionero, con poca comida, con poca bebida, que esté sufriendo. Y entonces cuando yo venga tomaré cartas en el asunto. Y aún así, cuando el rey Acab decidió ir a pelear, decidió ir a la guerra, él se disfrazó como para pasar como cualquiera otro de los guerreros arriba de un carruaje, para no ir como el rey. Cuando la guerra estaba en su pleno apogeo, ¿no? Y que estaban peleando y que empezó a perder el pueblo de Israel, dice la palabra que un guerrero lanzó una flecha con su arco y dice que fue lanzada a la aventura, es decir, fue lanzada al azar. Justamente fue y dio al rey, traspasó su armadura, dio exactamente en el rey. Definitivamente no podemos engañar a Dios, no podemos escondernos. El pecado siempre traerá una consecuencia negativa para nuestras vidas. El rey termina muriendo. El rey termina sus días como fue profetizado, como le fue dicho antes. ¿Qué enseñanza obtenemos de todo esto, mis hermanos? Tú que nos estás escuchando. Cuando vamos a la palabra de Dios y cuando vamos con Dios y cuando obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer nuestra propia voluntad. Yo escuché en alguna ocasión a alguien que me decía, no, es que Dios y yo nos entendemos y Él me conoce y yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito hacer todo lo que ustedes hacen. Él y yo ya tenemos acuerdos, como queriendo hacer sus propias reglas, pero es que no son nuestras reglas, es la forma correcta en la cual podemos ir y buscar a Dios. La ventaja de todo esto y lo más hermoso de todo esto es que cuando lo hacemos, Él bendice nuestras vidas. Él nos ayuda y nos da la estrategia, y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Si este rey hubiese sido sensible a Dios y obedecer su palabra y le dijera, no vayas, espera el tiempo. Esta es la estrategia que hay que tomar. Pero a veces nos desesperamos y queremos hacer todo a nuestra forma de pensar. Y es cuando cometemos muchos errores. Muchos errores. Cada día tenemos que ir y buscar de Dios, ir en oración y pedir la dirección para nuestras vidas. Pedir la dirección para nuestra casa. Pedir la dirección para cada decisión que tomamos día a día. Ve al Señor y pídele que Él esté contigo en esta hora, para no caer en los mismos errores que son marcados aquí. Terminan los días del rey y empieza a reinar su hijo Ocosías. Empieza a reinar sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, dice que siguió los mismos pasos de su padre. Hizo lo mismo. Si recuerdas, hubo una profecía dada también una palabra dada hacia el hijo de Acab, que el mal vendría sobre él, porque siguió los mismos pasos de su padre. Tenemos gente que nos está siguiendo. Si tú tienes hijos, tus hijos van a hacer exactamente lo mismo que tú haces, porque están aprendiendo en casa. Si tú eres un buen esposo, si tú eres un buen marido, una buena mujer, trabajador, honesto, bueno, ellos van a imitar aquello. Si tú vas en oración, si tú eres una persona que busca a Dios, ellos van a imitar aquello y serán hombres y mujeres guiados por el Señor. Pero también si tú haces lo contrario, si tú eres una persona que miente, si tú eres una persona que violenta,
que toma las cosas a la fuerza, créeme que tus hijos también harán lo mismo. Así que oremos en esta hora buscando la dirección de parte de Dios para nuestras vidas y para tu corazón. Sabes que Dios te ha puesto también en un lugar importante, ahí donde tú estás, ahí donde tú perteneces. El Señor te puede dar la instrucción y la dirección para tu vida. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a hacer tu voluntad. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque cuando hago mi voluntad, Señor, me equivoco y fallo. Y muchos de los errores, muchas de las consecuencias negativas han sido por malas decisiones que he tomado. Enséñame pues que tu palabra sea lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hemos concluido ya este primer libro de Reyes. Sigue la historia del pueblo de Israel. Sigue narrando en el segundo libro de los Reyes diferentes reyes que hubo en el pueblo de Dios. Reyes buenos, reyes malos. Lamentablemente la mayoría hicieron lo malo delante de Dios, pero de todo ello el Señor nos enseña. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.